En la anterior clase habíamos quedado en el agente encubierto y la entrega vigilada. Uno de los elementos importantes que debemos ver ahora es precisamente este del agente encubierto. Es una figura sumamente importante en las investigaciones. Sin embargo, tiende a entrar en algunos aspectos violatorios a la privacidad, particularmente del agente encubierto. Habíamos explicado de que este tipo de figuras solamente se utilizan en situaciones de extrema necesidad, cuando no se puede lograr una información fuera de los límites, porque son entes cerrados, son sumamente especiales estas investigaciones. Por eso que el policía debe mantener informado al fiscal encargado de la investigación de todas sus actividades realizadas. Las declaraciones testimoniales del agente encubierto no siempre son suficientes para fundar una condena. Se necesita además una prueba adicional. No solamente es el testimonio del agente encubierto o el agente de la entrega vigilada, sino que requiere mayores elementos que coadyuven su testimonio. Ahora bien, este agente encubierto solamente se utiliza en operaciones secretas. ¿Cuáles son esas operaciones secretas? Pueden ser narcotráfico, terrorismo, trata y tráfico de personas, etc. Las operaciones secretas del agente encubierto y la entrega vigilada posibilitan obtener pruebas que no se puede hacer en la forma normal. Además, reduce el tiempo y el costo. Pueden procesar una buena información, identificar y lograr los antecedentes de modo de operar de las diferentes organizaciones criminales. El tipo de operación puede ser de oportunidad o puede ser de mediano y largo plazo. Cuando estamos hablando de oportunidad, cuando se presenta el hecho como tal y hay la posibilidad de ingresar a esa información mediante algún amigo o algún informante. Y normalmente estas operaciones son de mediano y largo plazo. De mediano plazo estamos hablando 6 meses o un año, y de largo plazo hasta 2, 3, 4 años. Depende del tipo de operaciones que se van a realizar. Ahora, se tiene que tomar en cuenta la relación costo-beneficio. Si es demasiado costoso, entonces no logra las expectativas de nuestra investigación. Tenemos que tomar en cuenta la complejidad del caso. Si es demasiado complejo, la forma de infiltración y la seguridad personal, que es uno de los elementos importantes que se debe tomar en cuenta para preservar la vida del investigador. Lo importante es el logro de objetivos. Otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta es, ¿no es cierto?, responder a las siguientes interrogantes que puede tener el investigador en cuanto se refiere, por ejemplo, a la entrega vigilada. ¿Debemos custodiar el total de la sustancia controlada hasta el posible destinatario? Es lo más adecuado, es decir, tiene que lograrse del punto A al punto B, es del punto A donde se ha iniciado la operación al punto B donde necesariamente está el destinatario, es decir, para lograr toda la información necesaria. Sin embargo, también puede darse una figura de que, por ejemplo, están trasladando droga de Paraguay hacia Chile y va a pasar por Bolivia necesariamente. Entonces, puede cambiarse o puede dejarse a las autoridades bolivianas este operativo. Si se dejaría ahí, se truncaría el caso y ya no llegaríamos al objetivo fundamental. Pero eso está en función del investigador o del agente encubierto que está viendo las posibilidades de que ese cargamento llegue a su punto original. Tampoco se puede sustituir, no se puede sustituir la droga por otra por seguridad, porque necesariamente tiene que ir como evidencia desde el punto A hasta el punto de descanso, ¿no es cierto?, con la droga que se está vigilando.
Como les decía anteriormente, en la etapa preparatoria el fiscal puede solicitar la participación de los derechos humanos, de organizaciones de derechos humanos. Puede realizar en cualquier momento de la etapa preparatoria. Hay delitos que afectan los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, la violación de los derechos humanos por los organismos de represión del Estado, que siempre son constantes. Entonces, junto con la policía, que siempre va a trabajar en forma conjunta, ya van a procesar la información de cooperación de organismos de derechos humanos que se necesitan. Ahora puede solicitar asesores, es decir, puede solicitar asesores en el caso de que las investigaciones sean sumamente complicadas. Es decir, mediante nota fundamentada va a dirigirse al fiscal general o al fiscal de distrito en caso de multiplicidad de hechos vinculados a la delincuencia organizada. Puede darse en materia de narcotráfico, en materia de legitimación de ganancias, puede darse en delitos de trata y tráfico de personas, es decir, en organizaciones criminales que son complejas, puede pedir el asesoramiento. Ahora, la dirección de la intervención de los mismos está en función del Ministerio Público, del fiscal. Y obviamente la función investigadora no varía por la presencia del equipo multidisciplinario. Ahora también puede conformarse equipos de investigación en el que es el Ministerio Público quien va a determinar qué tipo de actividades van a hacer. No olviden que los equipos de asesores, de asesoramiento, son solamente de asesoramiento. Es decir, cuando estamos hablando de asesoramiento no son operativos, es decir, no llegan a la parte operacional, mientras que los equipos de investigación pueden llegar a una actividad operacional, es decir, una acción operacional en función de la investigación. Por eso la coordinación con otros países o con otros organismos internacionales va a estar en función de las diferentes normativas que tiene el Estado. Las convenciones, los tratados internacionales, los acuerdos y las leyes de la República son los que van a determinar la conformación de equipos de investigaciones. Y obviamente va a permitir, ¿no es cierto?, que logren mayores elementos de convicción. Ahora tenemos otro elemento importante también en la etapa preparatoria. En la etapa preparatoria tenemos el elemento de la prueba anticipada. La prueba anticipada, que significa que aquel testigo que no va a poder estar en el juicio, puede prestar su declaración ante el juez cautelar. No olviden que el juicio es oral, público, y la inmediación es sumamente importante. El principio de inmediación no te permite leer ningún documento, salvo los que están permitidos por la ley. En ese sentido, la prueba anticipada o el anticipo de prueba puede darse de acuerdo al artículo 73, 307 del Código de Procedimiento Penal y el 61 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que permite al fiscal e investigador considere los actos como irreproducibles, es decir, que no se van a poder reproducir en el juicio. Debe necesariamente recibir una declaración que no podrá leerse durante el juicio, sino la parte pertinente. Ahora, obviamente, la policía va a coadubiar con esto, evaluando la necesidad de la información y saber qué pedir para poder obtenerlo. ¿Cuándo se puede ampliar la etapa preparatoria? De acuerdo al 134 del Código de Procedimiento Penal, ¿no es cierto?, y el 132, la investigación, si es demasiado compleja y está en función de organizaciones criminales, es posible ampliar la etapa preparatoria. O sean hechos que estén vinculados con organizaciones criminales, demostrar la complejidad de la investigación, cuáles son las conexiones nacionales, cuáles son las conexiones internacionales, qué tipo de delito se está imputando. Hasta un plazo máximo de 18 meses
de acuerdo a las modificaciones. Y es el fiscal quien va a solicitar la ampliación de la etapa preparatoria ante el juez cautelar. Y obviamente la policía necesariamente como equipo tiene que trabajar para aportar mayores informes, mayores elementos de convicción y obviamente las estructuras de la organización criminal. Ahora, ¿cuándo puedes requerir la rebeldía del imputado? En la etapa preparatoria, de acuerdo al 73 y el 87 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal puede requerir la rebeldía del imputado 1. Cuando no comparezca sin causa justificada a una citación. 2. Se haya elevado el lugar de la detención. 3. No cumpla con un mandamiento de aprehensión. Cuando se ha evadido del lugar de la detención, ya es declarado rebelde de ipso facto. 4. Cuando se ausente sin licencia del lugar asignado para residir. Las declaraciones de rebeldía no suspende la etapa preparatoria. Continúa la etapa preparatoria hasta determinar cuáles fueron los elementos importantes y cuáles son los elementos y las pruebas de convicción de la comisión del delito. La policía junto con el Ministerio Público seguramente van a proporcionar los informes y documentos para fundar la declaratoria de rebeldía. Las citaciones presentadas cuando no puede haber habido el contratado, los informes de actos con los que no asistió. Finalmente, llegamos a la etapa intermedia o conclusiva. Esta parte lo vamos a ver la próxima clase.